la conversión de Saulo de Tarso. Si puedes ponerte de pie y vamos a leer de versículo 12 a versículo 17, primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al versículo 17. Y lo bueno de Dios es que Dios no cambia jamás. Él es el mismo ayer, hoy, para siempre. Y si hoy es un día de salvación para ti, Dios sigue salvando almas, ¿sí? Lo que hizo en la Biblia hace ahora. Primera de Timoteo 1, versículos 12 al 17, como es nuestra costumbre, voy a leer versículo 12 y ustedes alternadamente conmigo, leyendo 13 y así hasta llegar al 17. Él dice: doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Versículo 13, todos juntos. Habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo a los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Es un privilegio otra vez estar con tu pueblo. Hay personas aquí que, así como Pablo dice, éramos blasfemos. Usamos nuestros labios en temporadas anteriores en nuestra vida para maldecirte. Pero ahora, Señor, has tocado nuestro corazón, has tocado nuestros labios y ahora te alabamos, Padre, porque nos has tenido misericordia. Nadie aquí tiene de qué jactarse, pero sí tenemos mucho por qué adorarte, Señor, porque tú eres el Rey inmortal, invisible, el único Rey verdadero, Señor. Ayúdanos a ver esta conversión, y si, mi Dios, en nuestro medio hay alguien que todavía no experimenta eso, que hoy puede ser su día de salvación, y que como cristianos nosotros seamos, como Pablo dice, personas que necesitamos ahora anunciar esas buenas nuevas. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarte, hermano. Hechos capítulo 9 ahora. Vamos a ver el mismo relato de la conversión de Saulo de Tarso. Y cuando usted, hermano, y yo leemos el libro de Hechos, el hombre que es el principal en perseguir y ponerle preso a los cristianos al principio de este libro, cuando termina ese libro de Hechos, él es preso por el mismo mensaje que él antes perseguía, y con gozo anunciándolo a costo de cualquier cosa en su vida. Y si hay una prueba, hermanos, una evidencia de que Cristo salva a los pecadores, hermanos, es en la vida del apóstol Pablo. Dios especializa en casos difíciles, ¿sí? Él puede tocar no solamente cualquier pecador, pero como Pablo dijo, el principal de entre los pecadores. Entonces, ¿qué quiero decir para cada uno de nosotros? Bueno, para cristianos, hermanos, que dejemos de excusarnos de nuestra responsabilidad de evangelizar al mundo, porque ya la gente es dura, ya los tiempos son duros, ya Puebla es una ciudad muy dura. Si Dios pudo convertir al hombre que era el jefe de los pecadores, ¿cuánto más otras personas? Amén. Entonces, cristianos, es tiempo de activarnos y de anunciar este glorioso mensaje hasta el último del mundo, ¿sí o no? Y también quiero decir, si usted no es cristiano, deja de excusarte, deja de decir, bueno, todos cometemos errores. Eso sabemos, pero nuestros pecados son otra cosa. Que en esta mañana sientas el peso como Pablo, que era duro dar cosas en contra del aguijón, y en lugar de pelear,
en esta mañana en contra de Dios, ¿por qué no dejas tus armas en el piso y lo recibes como tu Salvador? Esas son las metas que tenemos en esta mañana. Y vamos a mirar un poco del fondo de este hombre llamado Saulo de Tarso. Hechos capítulo 5, si puede ir ahí, hermanos. Este hombre viene de un fondo religioso, como la mayoría de nosotros, antes de conocer a Jesús. Y él era de la secta más rígida, más estricta, llamado los fariseos. Sus padres, como niño o joven, lo había enviado de Tarso para estudiar en Jerusalén bajo un rabino muy famoso llamado Gamaliel. Y la Biblia nos menciona sobre este grupo llamado los fariseos, hermanos. Capítulo 5, versículo 33, allí la Biblia nos menciona de este grupo que durante la vida de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos eran sus principales perseguidores, odiaban al Señor Jesús, y cuando Cristo da la vida a nuestro favor, es sepultado y resucita. Ellos no dejaron de odiarlo, ahora redirigieron su odio y su coraje hacia los cristianos en Jerusalén y empezaron a prohibir que ellos predicasen el mensaje. ¿Y qué dice la Biblia en capítulo 33? Ellos dirigieron ahora su coraje hacia la iglesia. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían, ¿qué, hermano? Matarlos. Entonces, en este mismo tiempo, el Señor usaba las palabras de uno de entre ellos, llamado Gamaliel, como el mero de esos fariseos, para calmarles en el asunto. Capítulo 5, versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado, ¿qué, hermano? Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera de un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a ¿qué? Está diciendo, otro hombre dijo que era el Mesías y él murió y su movimiento murió consigo. Lo que Gamaliel no supo esto, sí, Jesús murió, pero su movimiento se hace más fuerte después de que él murió, porque también resucitó, bendito sea Dios. Y la Biblia nos dice, hermanos, en versículo 37, dice: después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de así mucho pueblo, pero también pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, o no persigan a los apóstoles, dice, y dejadlos. Porque si este consejo es obra de hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis que destruir. No sé, que tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces, Gamaliel no fue un creyente, pero como dicen por allá en mi rancho, aún el reloj descompuesto tiene razón 2 veces al día. ¿Sí? Decía palabras correctas, aunque era no un creyente, pero bajo sus pies, en los rangos de los fariseos, era el próximo superastro de entre los fariseos. Este joven erudito, celoso de todas las costumbres de sus antepasados, llamado Saulo de Tarso, hermanos. Saulo de Tarso. Sus padres, repito, les habían enviado desde lejos para sentarse en Jerusalén y estudiar bajo este hombre. Entonces nosotros llegamos a capítulo 7, por favor, y la Biblia nos presenta, después de una excelente predicación por el diácono Esteban. Y hermanos, qué bendición cuando un diácono predica palabra de Dios, ¿no? Muchos diáconos en mi país se sienten, quieren controlar a los pastores, son un montón de chismosos y no hacen nada, ¿sí o no? Pero qué bendición cuando un diácono está predicando palabra de Dios, respaldando lo que Dios dice, amén.
Y Esteban predica, y la Biblia dice, versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y mira lo que la Biblia nos dice, por primera vez nos presenta con este joven malvado. Dice: y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿qué, hermano? Igual como su tocayo del Antiguo Testamento, Saúl, que buscaba derramar sangre inocente. El Saulo del Nuevo Testamento igual perseguía sin razón personas que amaban de verdad a Dios. Y la Biblia dice, versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y como eso crujía el corazón de Saulo, como el hecho de que pida perdón. Y versículo 60, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, la Biblia dice que, ahora, los cristianos solamente dormimos, nunca morimos, amén. Porque Dios nos va a despertar en un ratito más, hermanos. Pero aquí estamos presentados por primera vez en medio de ese asesinato, moviendo las piezas tras la cortina. Y cuando es tiempo de dar unas buenas pedradas al muchacho, y para quitarme esto, para tirar bien, dejaron sus ropas en la mano de este hombre, como él siendo ahora el próximo líder. Y la Biblia nos presenta de estos dos hombres, Esteban y Saulo, uno lleno del Espíritu Santo y calma y perdón, y el otro lleno de rabia, de blasfemia y de furia. Usted nunca, al observar lo que él estaba haciendo como terrorista literal, usted nunca pensaría, terminando el libro de Hechos, él va a estar predicando este mismo bello nombre de Jesús. Pero sí, la gracia de Dios es abundante. La Biblia nos dice, capítulo 8, versículo 1, un poco más ahora, después de que Esteban muere, el enfoque sigue en este joven lleno de odio para con Cristo y sus seguidores. Y Saulo consentía en su muerte, o sea, no hizo nada para detenerlo. Dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos. Llevaron a enterrar a Esteban, dice, hicieron gran llanto sobre él. Ahora, hermanos, usted pensaría, pues, con un hombre tan furioso, con que mate a uno, eso puede calmar sus ganas. Me acuerdo, hermanos, hace mucho tiempo ya, mi tía estaba manejando su auto, y un perro se cruzó la calle y mató al perro. Y mi tía dijo que estaba llorando por días porque mató a un perro. Ahora, yo no tengo esos sentimientos, he matado varios gatos y me da gusto, ¿no? pero una persona con una conciencia tan tierna que por accidente mata un triste animal con 4 patas y ningún espíritu. Pero Saúl, que a propósito, no por accidente, manda matar a un ser humano. Y mira versículo 3, perdón. Ya con eso, aún con eso, no estaba contento. Dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres. ¿Y a qué, hermanos? Ahora, tú tienes que odiar mucho a Jesús, pero no solamente matar hombres, pero hasta arrastrando hasta mujeres.
Dice la Biblia, y los entregaba en la cárcel. Y no era para darle pues un cuarto gratis ahí, hermanos. Era para también darles el mismo fin que él había organizado en cuestión de Esteban, hermanos. Y la palabra asolaba aquí literalmente es la palabra que se usa para un lobo cuando va buscando una presa. Eso fue la mentalidad de ese hombre. Era como el diablo mismo, que como lobo busca destrozar y despadecer. Ahora, no vamos a quedar allí todo el tiempo, porque él tuvo una conversión, hermanos. Amén. Y vamos a ver su conversión, capítulo 9. Y estas cosas ahora aplican también a nuestras vidas. Número 1 en esta mañana, la conversión envuelve un encuentro personal con Dios. ¿Un qué, hermano? Un encuentro personal con Dios. O sea, igual como él era parte de un grupo llamado fariseos, Dios por allá y por acá salvaba fariseos como Nicodemo y como José de Arimatea, donde sepultaron a Jesús. Pero lo que hay que saber es esto: la salvación no es porque pertenecemos a un grupo, no es por denominación ni es por iglesia. Hermanos, la salvación es por un encuentro personal. Tú puedes ser parte de un grupo, pero no conocer al Salvador. Y vamos a ver lo que la Biblia nos dice, capítulo 9, versículo 1. Mira lo que la Biblia dice. Saulo, respirando. ¿Qué es la siguiente palabra, hermano? Aún, como aún no estaba satisfecho su corazón que algunos estaban presos y Esteban estaba muerto. No, él quiso aniquilar el cristianismo él solito. Saulo respirando aún amenazas y ¿qué? Muerte. Él no tenía metas bajas para la iglesia. Él quiso matar contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, la iglesia, los trajese presos a Jerusalén. Hermanos, a pesar de toda la destrucción que él había ya causado, su corazón era sediento todavía para más. Era adicto a la violencia que él estaba causando, porque en sí él estaba haciendo su parte como enemigo de Jesucristo y de su evangelio, hermanos. Y dice la Biblia, versículo 1, que él respiraba esas cosas, algo que es tan natural y tan fácil. Nadie aquí está sentado, tengo que pensar en respirar. No, lo haces tan fácil y naturalmente, y lo haces constantemente. Para él fue fácil matar. Fue fácil quitar vida, fue fácil tomar preso mamás y papás y personas, no porque ellos mataron o secuestraron, simplemente por amar al nombre de Jesús. Y la Biblia dice que él respiraba aún amenazas. Renuncia el nombre de Cristo o vas a perder la cabeza. Y la Biblia dice, no solamente amenazas, pero respiraba aún amenazas. ¿Y qué, iglesia? Muerte. Él estaba contento mirar a otros cruelmente apedreados, hermanos. Y la muerte apedreada es algo feo, hermanos. Vi hace varios años no sé, era Irán o Arabia Saudita, que encontraron en la casa de una mujer por allá el libro sagrado para los islámicos, es el Corán. Y encontraron que su Corán tenía una hoja arrancada y la acusaron de blasfemia y la sacaron y le apedrearon. Es algo tan feo ver a la persona tratando de evitar, pero por fin deja de. Y luego quemaron su cuerpo. Eso dio un gusto, como respirar nos da gusto, le dio gusto a este hombre. Y la Biblia nos dice que tuvo que hacer. Capítulo 9, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas. ¿De dónde, hermano? De Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los traje presos. ¿A dónde, hermano? A Jerusalén. Él sabe algo.
Esta cosa que hemos prohibido desde capítulo 5 se nos está saliendo de las manos. Hay cristianos extendiéndose por otras partes. Ahora están en Siria, están en otro país. Y la Biblia nos menciona de estas dos ciudades: Damasco, el capital de Siria, y Jerusalén, el capital de Israel. Pero aquí se movía todo desde Poncio Pilato, hermanos. Y él supo que como judío él no tenía poder para poder arrestar a la gente y traerlos. Él necesitaba cartas. Entonces, él sabía con quién jugar el juego. Entonces supo que Poncio Pilato no le va a dar eso, pero que el sumo sacerdote en la política estaba asociado con él y por causa de él pudo para traerlos a donde, a Jerusalén, y matarlos en el mismo lugar donde habían matado a Jesús y a Esteban. Y su meta, repito, no era chica, era de deshacer todo respecto, toda partecita de cristianismo. Versículo 3 empieza con una palabra, iglesia. Amén. ¿Cuál es la siguiente palabra, hermano? Más. ¿Sí? Su historia no termina allí, hay otro capítulo, ¿sí? Y algunos de ustedes y yo también aquí, aunque yo no era perseguidor literal de alguna iglesia, yo pensaba de cuando la gente hablaba conmigo de la Biblia que eran estúpidos, perdón la palabra. Yo detestaba personas que me hablaron de la palabra de Dios. Yo pensaba, esa gente adicta a la Biblia es gente loca que no sabe nada. Más. Hay una gracia tremenda que empieza a caer del cielo en este momento. Más. José Martín nos comenta que alcohólico por muchos años. Más. Amén. Hay otra historia. Amén. Muchos aquí todavía no conocen. José Luis, hace la mano, por favor, José Luis. José Luis es un nuevo hermano en Cristo que estaba aquí buscando ayuda, se encontró con el hermano Obed y hay otro capítulo de su historia que Dios está escribiendo más, amén. Mas yendo por el camino, la Biblia dice, aquí, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. ¿Del qué, hermanos? Del cielo. Ahora yo puedo ver a este hombre Saulo, ¿no usted? Y viajar siempre abarca, hay que llevar cosas y mochilas, y yo creo que él estaba en su asno, en su caballo, ¿no? Y bien cargado, pero también su conciencia bien cargada. Porque cuando Jesús habla con él, dice, no es duro dar cosas en contra del aguijón. No es duro vivir la vida que estás llevando a cabo. En la Biblia nos dice versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas en contra del aguijón. Ahora yo pregunto, ¿hubo otros alrededor de él? Sí, pero él personalmente oyó su propio nombre. Hermanos, qué bendición por versículos generales que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí o no? Pero cada uno de esos versículos nos llevan a un punto de una decisión también personal, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero decir en esta mañana, qué bendición que estás en una iglesia con un grupo de más que 100 personas en esta mañana. Tal vez tú eres parte de una familia cristiana, tal vez tú nombras alguna denominación, pero salvación, conversión salvadora no es por pertenecer a un grupo, es por oír tu nombre, amén, y que Dios te hable personalmente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Número 2, la conversión no solamente
es un encuentro personal con Dios, pero número 2, nos hace personalmente enterados de nuestro pecado. Mire cómo Jesús le habla en formas generales, hermano. Saulo, Saulo, has cometido algunos errores por allá, ¿no? No, dice, ¿por qué me persigues? Estás haciendo esto. Y la Biblia nos dice lo que eran sus hechos en otras partes del libro, que él perseguía a la iglesia. Y porque la iglesia es el cuerpo y la cabeza es Cristo, perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús, ¿sí o no? Y por eso él le dice, no porque persigues a mis seguidores, ¿por qué me persigues a mí, Saulo? ¿Cuál es tu problema conmigo? Y hermanos, en otras partes de la Biblia, hermanos, Dios llama a una persona 2 veces porque es terco, ¿sí o no? ¿Cuántos Dios tuve que llamarte 2 veces? Porque medio terco igual, si fuiste, ¿sí? Así, Moisés, Abraham. Y aquí, Saulo, y la pregunta tiene que ver con su desobediencia. ¿Por qué me persigues a mí? Y lo que Jesús estaba revelándole era esto: tu problema con otros realmente es un pecado, un problema con quién, conmigo. Y así, hermanos, el pecado siempre hace eso, y la gente religiosa le gusta usar su religión para una cobertura, no para cobijar su maldad. Y eso es exactamente lo que él estaba haciendo, hermanos. Ahora, quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes en una noche empezó la noche cubiertos, pero pues la cobija era como de tu hermanito o algo y no cubrió todo tu... ¿Te ha pasado, hermano? Ahora, todos los casados sabemos eso. Cuando te casas, estás diciendo hasta la vida, hasta que la muerte nos separe con la persona con quien más vas a pelear por la cobija. Así es, ¿no? Yo amo a mi esposa todo el día, pero cuando se trata de la cobija, hermano, a mí no me gusta que ni mi pie, cuando está frío, está descubierto. Estamos en enero, está un poco de frío todavía. No estamos ahí en Chihuahua, estamos en Puebla, ¿no? Está frío aquí, hermanos. Y así es la religión. Usamos la religión, usamos esto, usamos persignarnos y decir, no, yo nací en esto, yo soy de esto. Y usamos nuestra religión como una cobertura. Pero qué bendición es cuando Dios remueva todo ese disfraz y te revela, a pesar de tu religión, quién realmente tú eres. Una persona con problemas verticales. Amén. Pues yo tomo y no daño a nadie. A Dios sí dañas su gloriosa santidad. Amén. Pues yo digo unas malas palabras, pero no hago daño a nadie. Al Señor Jesús sí dañas su gloriosa santidad y su bendito nombre. Cada vez que nosotros pecamos, la Biblia menciona, David dice, solo contra ti he pecado, he hecho esta maldad. Hermanos, todo pecado horizontal en contra de los hombres es un pecado en contra de Dios. Y de hecho, Dios dice que cada palabra ociosa que un hombre dice dará cuenta de sí en el día de juicio. O sea, estamos sembrando futuras consecuencias delante del Padre Celestial, aún siendo religiosos, aún tratando de disculparnos, hermanos. Pero, hermanos, bendito sea Dios. Gracias a Dios, Dios es más grande que la religión nuestra, hermano. Dios es más grande que la culpa nuestra, amén. ¿Y qué nos dice Pablo? Romanos capítulo 7, siguiente libro. Él nos revela lo que su experiencia como estudiante de la ley había empezado a hacer en su corazón antes de su tiempo como cristianos. Y por favor, no digas que toda la gente es buena. Amigo, ¿por qué tienes candado entonces en tu casa? ¿Sí? ¿Por qué no dejas tu cartera cuando vas a comer en la oriental? Porque la oriental es bueno, amén. ¿Sí o no? ¿Por qué no dejas tu cartera en la oriental y tus llaves de tu auto por allá cuando vas para rellenar porque toda la gente es buena, ¿verdad? ¿Sí? No, la gente no es buena, la gente es mala como Dios dice, amén.
Y tú eres parte de esa gente mala, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios, Dios usa su ley como una luz para despertar al hombre en su obscuridad. Y la Biblia nos dice, Romanos 7, el versículo 11, mira lo que él dice, versículo 10 mejor, dice, yo hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó ¿para qué? Para muerte, porque la ley no me salvó, solamente me revelaba mi condición como pecador y yo no pude escaparme de esa condición y esa culpa. Versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero él menciona en versículo 7 algo que la ley hizo en su corazón, los 10 mandamientos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Hermanos, ¿la ley es pecado? No, en ninguna manera, porque yo conocí el ¿qué, hermano? El pecado, dice, no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la ¿qué? La codicia, si la ley no dijera no, ¿qué, hermano? ¿No estás notando lo que está diciendo? Está diciendo, antes de convertirme a Cristo, yo tuve un gran sentido de culpa que Dios estaba trayendo a mi corazón. Y Dios empezó no con mandamiento número 1, sino con mandamiento número 10. No codiciarás. ¿Notas los 10 mandamientos? ¿Cuántos conocieron hasta los 10 mandamientos siendo católicos y ni siendo cristianos todavía? Yo lo sabía. Ahora, ¿notas los mandamientos? No matarás. Yo nunca, jamás. No robarás, pues solamente unos chicles, pero nunca un auto. Y nosotros tomamos los mandamientos casi del 2 hasta el 9 como una cosa para justificarnos que no soy tan malo. Pero la ley empieza con el corazón. Debes de amar a Dios. No tengáis dioses ajenos delante de mí. Me debes de amar. Y termina, porque Dios sabía que íbamos a excusarnos de que no mato tanta gente, no solamente las mentiritas blancas como decimos, ¿verdad? Pero luego llegamos a mandamiento número 10, que trata con mis deseos. No que codiciarás. Ahora, ¿alguien aquí nunca ha codiciado las pertenencias de alguien más? Todos ustedes buenos bautistas y bien, muy buenos, ¿no? ¿Nunca has mirado el auto de tu prójimo? ¡Wow! ¡Qué carrazo! Me encantaría. ¿Sí? ¿No has mirado el collar o... Ustedes, hermanas, nunca hacen eso, ¿verdad? Nunca de tacones, de vestidos, de ropa. No, ustedes están tan contentas con lo que tienen, ¿no? Y hombres igual, antes de tirar a las hermanas, ¿bien? Teniendo abrigo y sustento, estemos contentos. O estamos contentos o codiciamos, hermanos. Codiciamos, aunque no actuamos, aunque no matamos a esa persona para conseguir su Cadillac Escalade, hermano, lo queremos y aun eso es pecado. Y Pablo dice, la obra de la ley empezó a hacer un efecto en mí, sentí la culpa porque la ley dice no codiciarás y soy lleno de codicia. Ahora, hermanos, hablando de otros mandamientos rápidamente. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Alguien aquí que simplemente siempre, sí papá, sí jefe, siempre al orden? ¿O algunos de ustedes dieron tremendos problemas a los meros que te amaban desde el vientre? ¿Sí? Nacemos queriendo ser la autoridad, pero sin tener pues el carácter de hacerlo. Queremos ser el papá o mamá en la casa. También no robarás. ¿Listo, hermano, para ese mandamiento? ¿Alguien nunca ha robado nada? Nota lo que no robarás. No robarás es no robarás y punto. Se escribió en piedra. Amén. Con un punto. No robarás. No dice, no robarás algo que vale más de 20,000 pesos. Dice, no robarás. Nosotros nos gusta para justificarnos añadir valores a las pertenencias. Pero desde chico, hermano, yo me acuerdo teniendo pues pegamento en los dedos, yendo a la casa de amigos. Yo siempre, hermano, me ponía sus juguetes, sus carritos allá en mis bolsas. Me acuerdo
hermanos, yendo a una tienda y en esos días, gracias a Dios, las cámaras no se inventaron todavía, el internet no existía. Y yo vendía el periódico, con los 12 años ahí andaba en mi bici, hermanos, entregando el periódico a diferentes casas, pero de regreso a veces no tenía dinero. Y entre mi ruta de periódicos y mi casa era una tiendita, hermanos, de toda clase de dulce. Y me acuerdo, hermanos, usando la misma bolsa que tenían mis periódicos, ya está vacío, y yendo por allá y mirando de que el cuate no estuvo y ahí llenando. ¿Cuántos de ustedes han sido ladrones? ¿Sí? ¿Sí? Y tengo noticias para ti. Cada momento que usted no alaba a Dios, usted está siendo un ladrón, porque la Biblia dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Te está prestando oxígeno en este momento para alabar su nombre, ¿verdad? Pero no alabarle es el crimen más horrible en todo el universo, porque no rendes gloria al que lo merece. No cometerás adulterio. Me acuerdo explicando esto, después de mi conversión, explicando esa palabra: no cometerás adulterio a un amigo. Y el amigo, bueno, tengo que poner esto porque algunos de tremendos aquí, guardar mis cosas, aún en la iglesia, por pecadores como algunos de ustedes. Pero me acuerdo explicando ese versículo: no cometerás adulterio, un amigo. Y él vino de una familia luterana bien religiosa y como muy moral y todo. Y le enseñé lo que Jesús dijo acerca de eso. Mas yo os digo que cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su... Y no la rabia, hermano. ¿Cómo? ¿Quién puede soportar el peso de eso? Estuvo convencido. Estaba dando cosas en contra del aguijón. Hermanos, la ley es dura. Y les aconsejo a todos padres: Dios usa la ley para convencer del pecado, de justicia, de juicio, hermanos. Amén. El primer versículo que he enseñado a hacer memorizar a todos mis hijos es Santiago 2:10, porque si uno guardare toda la ley mas ofendiere en un solo punto, se hace culpable de ¿cuántos, hermanos? Y la ley se usa por Dios para imponer culpa en el corazón de un ser humano. Hasta lo tengo a Hudson memorizando en inglés, James 2:10. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Y palabra por palabra. For whosoever shall keep the whole law. And yet offend in one point. Así le tengo memorizando, porque Dios usa su ley, hermano, para convertir el alma del ser humano, porque la ley te revela que no eres bueno, sino que eres malo. Y Dios usa la convicción del Espíritu Santo para traer al pecador a un momento de conversión, hermanos. Amén. Y eso es donde el Espíritu Santo entró. Ahora, hermanos, ¿no es bonito cuando sientes la convicción del Espíritu Santo en su vida? ¿Sí? Muchas iglesias quieren poner luces como si sintiera como un antro y todo cómodo, hermanos. Esa es la meta de esta iglesia. Queremos predicar la palabra de Dios, amén. Y no vamos a cambiar la palabra de Dios porque algo tiene que cambiar, la Biblia o tú. Y si cambiamos la Biblia no vas a cambiar, pero si predicamos la Biblia tú puedes, bendito sea Dios, cambiar. Porque Dios usa su palabra para traer convicción. Ahora cuento una historia, hermano. Esto me sacó algo de risa porque a veces los criminales son medio tontitos, ¿no? Y hubo un robo en una escena en San Diego, California, hermanos. Entonces trajeron a corte los dos muchachos que habían cometido el robo en alguna tienda. Entonces, durante la audiencia en corte, traen a una mujer como testiga y ahí están sentados los dos criminales. Entonces el abogado está haciendo su argumento, ¿no? Poco a poco haciendo su argumento. Y preguntó a la testiga de este crimen, ¿usted con sus ojos vio que se robó la tienda? Ella dijo, sí. Luego hizo, ¿y usted vio quiénes hicieron este robo? Ella dijo que sí. La tercera pregunta, ¿están aquí en esta corte hoy? Sí. Y luego le preguntó,
¿Puedes señalar quiénes son? Ella dio la vuelta y los dos muchachos alzaron las manos. Eso es cuando la salvación viene a tu alma delante de Dios. Cuando tú alzas la mano y dices lo que dice de mí, totalmente cierto. Así como la ley me dice, ladrón, rebelde, adúltero, blasfemo, idólatra, eso soy yo. Y la bendita gracia de Dios, hermanos, empieza a entrar, versículo 17, por favor, de Hechos 9, vamos aterrizando el avión, no te preocupes, la oriental va a estar abierto. ¿O no? ¿Hay comidas aquí, hermano? ¿Michotes? ¿Escuché algo de michotes? Ok, la otra semana. Prometo terminar antes que el otro domingo este sermón. Versículo 17, hermanos. Mira lo que pasa aquí, hermanos. Él ya por ver a Jesús y su gloria no puede ver, cae ciego, lo tienen que llevar a reposar en una parte de Damasco. Y mejor versículo 15, Dios empieza a hablar con Ananías para qué hacer con Saúl. Ahora dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, ¿asesino Saúl? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue, ¿qué iglesia? Bautizado. Y mire, tengo noticias para cada uno de ustedes. ¿Ok? Esto importa mucho porque él dice después en 1 Timoteo, Dios me salvó para dar pues un ejemplo a los que después iban a creer, ¿sí o no? Y así es el ejemplo, salvación y luego bautismo. Amén. Y tengo noticias para ti. Si tú fuiste bautizada o bautizado en todas las iglesias y te enseñaron que tu bautismo te salva, te mintieron totalmente. La salvación no es por bautismo, es por fe en Cristo Jesús. También lo que tenemos que saber de este pasaje, porque la Biblia lo hace con hincapié en el versículo 18, la salvación dice es al momento. Amén. Dice es al instante le cayeron las escamas. Hermanos, la religión te hace pensar que la salvación es un proceso largo, ¿sí o no? Te dicen que tienes que cumplir estos 7 sacramentos, necesitas dejar de fumar, necesitas dejar eso, necesitas luego entrar en la iglesia, participar en los cultos, limpiar tu vida, y es un largo proceso de la salvación. Eso es una mentira diabólica. La salvación viene en el instante que alguien se arrepiente y confía en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios era testigo de todo este relato, hermanos. Y gracias a Dios, hermano, número 3, la conversión envuelve un ministerio personal para otros como resultado, hermanos. O sea, somos salvos para servir. Dilo conmigo, ¿somos qué? Salvos para servir. ¿Soy salvo para sentar? No, qué bendición es sentar y escuchar palabra de Dios. Yo fui bendecido por el misionero que nos predicó el jueves, bien bendecido. Tomé decisiones, hermanos, decisiones que tenía que tomar. Es bendición sentar, pero soy salvo no solamente para sentar, si soy salvo ¿para qué? Para servir, hermanos. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en el mero relato, hermanos, mira lo que otra vez Dios le dice sobre Saúl, aún antes de su conversión. El Señor le dije, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los que, hermanos, de los gentiles. Pregunto, ¿quién era el apóstol a los gentiles?
Este asesino, ¿sí o no? Este hombre que todavía estaba blasfemando, este hombre que a lo mejor todavía tenía manchas de sangre de cristianos en sus ropas, ¿sí o no? Ese hombre que todavía malvado, Dios nunca lo ve por lo que era, lo vio por lo que iba a ser de su vida, porque el alfarero no ve el barro por lo que es, ve por lo que va a ser del barro. Es un instrumento escogido para mí. Y va a llevar mi nombre delante de los gentiles también y de reyes. Cuando seguimos el libro de Hechos, no tuvo la dicha el apóstol Pablo de pararse frente a gente real, gente gobernadora. Sí, Agripa, el otro Festo, a otros. Y Dios había decretado, hermanos, predestinado en su vida, su ministerio, y Dios iba cumpliendo. Y lo que sabemos del apóstol Pablo es esto, hermanos: el que es perdonado de mucho, ama mucho. Amén. El mismo que había causado tanto sufrimiento sería causado a sufrir. Él dice aquí, ve porque me es instrumento, dice el versículo 16, porque yo mostraré cuánto le es necesario padecer por mi ¿qué? Por mi nombre. Ahora, muchos piensan, y si escuchas suficiente Cash Luna, tú piensas que Jesús es tu boleto para un Cadillac. No, Cristo es tu boleto para una cruz. Amigo, si tú quieres iglesia light, hay muchas. Le podemos dar domicilio, sitio webs. Bye, adiós. Somos llamados a cargar una cruz y ser discípulos verdaderos y padecer por su nombre si es necesario, hermanos. Amén. Y la bendición de nuestra conversión es que en el paquete de la conversión Dios no solamente cambia mi destino, cambia mi propósito en la vida, hermanos. Amén. No tengo que esperar hasta llegar a la gloria para disfrutar todo lo que el evangelio me trae. No, puedo disfrutar en esta vida el privilegio de servirle. Y no importa lo que vaya a padecer. ¿Qué es padecimiento para el cristiano? No es un accidente, es algo elegido de nuestro Padre. ¿Para qué? Para que sintamos que somos de verdad peregrinos. El momento que fuiste salvo, ya eres peregrino, amigo. Tú no eres de acá, tú eres de allá. Y Dios te puede quitar amistades, Dios te puede quitar trabajos, Dios te puede quitar muchas cosas que te hace sentir bien cómodo. Y en lugar de sentirse como peregrino, como ciudadano de acá. No sé de ustedes, hermanos, pero Dios me ha hecho sentir dolores muy, muy específicos. Y todo eso viene como parte de la conversión, para que no solamente yo sea salvo, pero que yo sea un siervo, porque somos salvos para ¿qué? Servir. Salvos para servir. Hermano Elimelech, que estás haciendo un gran trabajo en frente de la iglesia. Dios te lo llamó a eso. Amén. Pastor Muñoz fue llamado no solamente para ser salvo. Hermana Silvia, ¿a qué edad fue Pastor Muñoz salvo? Temprano, me imagino, 5, 6, algo. 6 años de edad. Dios ya vio en ese niño chico dentro de la casa de la hermana, dándole versículos. Dios ya vio un misionero que iba a plantar Iglesia Cristiana Bautista. Dios llegó a la vida tuya en tu miseria, en tu adicción, y Dios ya vio lo que ibas a hacer. Y la conversión abarca mucho más que una breve y corta oración de labios y firmar un papel para que yo vaya a mi camino y regrese a vivir como yo quiera vivir. Una conversión abarca no solamente recibir a Jesús como Salvador, pero también Señor. Y si tú sabes el lenguaje aquí de Pablo, él supo eso. Señor, le llamó desde el principio. Señor, ¿quién eres tú? Y Cristo dijo, o Pablo escribió en Romanos, dice que tú si confesares con tu boca que Jesús es el ¿qué? Y lo creeres en el corazón, serás salvo. Tenemos a veces, hermanos, este concepto de que la salvación y el evangelio es más poner una tacha y hice mi cosa y me voy por mi camino. Las falsas conversiones son así. Las verdaderas conversiones,
conviertan a la persona de verdad, hermanos, en nuevas criaturas. Hermanos, terminamos acá. Quiero yo decirle que Dios es glorioso, amén. Porque cuando empezamos el libro de Hechos, este asesino, terrorista, buscando acabar con los seguidores de Jesús, metiéndoles presos, él termina el libro de Hechos siendo preso por el mismo Salvador y sufriendo persecuciones. Pero parte de su biografía, nada más escucha esto. Él dijo: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún más mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más yo sea amado. Cada convertido suyo. Amén. Cada convertido acá, hermanos. Y para que nosotros no seamos los siervos de los hombres. Amén. Un famoso pastor en Estados Unidos, Campbell Morgan, su ministerio explotó y fue con mucha bendición. Un hombre en Filadelfia, que era un hombre negociante, le llega con el pastor Morgan y le dijo: voy a construir una iglesia con $1,000,000 y mucha gente va a venir, y quiero que tú seas mi pastor de esa iglesia. Él dijo: nunca jamás lo haré, porque yo no soy un siervo de ti, yo soy un siervo de él. Hermanos, quiero decir a todos: no sirvamos a los hombres, amén. Sirvamos a Dios como parte de nuestra conversión, como resultado de la conversión. Y bendito sea Dios, hermanos. El ministerio de apóstol Pablo aún sigue hasta la fecha, porque estamos usando sus epístolas para compartir el evangelio en este mismo día, ¿sí? Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Así que, cristiano, salvos para servir. Y si estás aquí solamente observando pero no sirviendo, pues métete, amén. Necesitamos más ayuda en la cocina, en Grupo Esperanza, con mejor rotación. Las hermanas han hecho gran trabajo, pero más puedes venir a ayudar, amén. Necesitamos más gente para dar bienvenida los viernes en la noche. Necesitamos, hermanos, más personas para salir y ganar almas y repartir folletos. ¿Sí o no, iglesia? Necesitamos más, y no necesitamos menos obreros, necesitamos más. El hecho de que siempre hay menos obreros que lo necesario revela que hay cristianos que no han entendido por qué fueron salvos. No solamente para cambiar tu destino, sino para cambiar tu vida. Y hay gran potencial en esta iglesia, inmenso potencial hay en esta iglesia, pero que se active, hermanos, por el poder de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos. Gracias te damos. Ayúdanos a soportar el sufrimiento, no huir de ello. Ayúdanos a